La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Aquí está el fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda. Patricio Pineda, bienvenido Patricio. Bienvenido Patricio, gracias por acompañarnos. Ya has estado con nosotros hablando sobre este tema de pensiones. Ya conocido, ¿verdad? En los diferentes medios se te busca como una referencia del tema de pensiones. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos. Queremos entender, ¿verdad? En la verdadera dimensión cómo está funcionando la reforma de pensiones que dio paso a una nueva ley de pensiones y que entró en vigencia el pasado 30 de diciembre. Bienvenido. Sí, bienvenido. La semana pasada estuvimos hablando con Tatiana Marroquín. Ella tiene su visión y hoy queremos conocer la tuya, para que la audiencia vaya sacando sus propias conclusiones. Dice el gobierno, como decía Diana, que es una reforma integral. No. Lo que decía yo es que es una reforma que dio paso a una nueva ley de pensiones en donde se tomó buena parte de la ley anterior. Vale. Entonces lo digo yo. Dice el gobierno que es una reforma integral. Bueno, saludos Diana y Tony, a la población que está escuchando, y creo que también en las redes sociales van a observar la entrevista. Sí, a través del Facebook Live. Ahí estamos ya en Facebook saludos, Live. Entonces, un placer estar por acá. Bueno, el concepto de integral de la nueva ley que se aprobó a finales del año pasado es un tanto cuestionable. Digo esto desde la perspectiva en que incluso la Organización Internacional del Trabajo define como reformas integrales a estos procesos. De acuerdo al cuaderno de trabajo número 61, así se llama, publicado ahí por el 2017, 18 más o menos de la OIT, donde se reflejaban 31 procesos de reformas que prácticamente el 100% de ellos en el mundo, ¿verdad? Habían hecho una reversión a las privatizaciones de los fondos de pensión, y mencionaba que de esos procesos solamente habían 11 países que no habían tocado el sistema, y que, dicho sea de paso, de esos 11 países, 2 eran los que el sistema era exageradamente carísimo en su administración versus beneficios otorgados completamente bajos, muy por debajo de los estándares establecidos por convenios muy importantes, de los cuales incluso El Salvador es ratificante, como el caso del convenio 102, también el convenio 128, la norma 205, etcétera. Entonces, que eran Perú y El Salvador, ¿verdad? Lamentablemente, una reforma integral es aquella que sustituye las bases estructurales del sistema que se está reformando o se está cambiando. Y para el caso nuestro, la ley esa que aprobaron a finales del año pasado no es integral. Lo que sí es una ley que integra en un 95% de su texto la ley del sistema de ahorro para pensiones, que en teoría sigue vigente, porque prácticamente la mayoría de los artículos de esta nueva ley que entró en vigencia el 30 de diciembre conservan el texto como una especie de copy-paste, ¿verdad?, que se trasladó a esta nueva ley. Voy a citar, por ejemplo, el caso del artículo 97, es una copia del artículo derogado 131, que es la fórmula de cálculo. Solo le agregan la parte de salario básico regulador, haciéndonos entender que hoy esa misma fórmula se va a aplicar tanto para optados como para obligados. Y el salario básico regulador, que son los 120 últimos salarios, ya no es base de fórmula de cálculo, sino que únicamente referencia. Entonces, hoy la base principal del cálculo es tu ahorro puro y duro, ¿verdad? Punto. Entonces, y si no te alcanza para cubrir algunos escalones, te van a ayudar con un 30%,
¿verdad? Y si ese 30% te lleva a un grupo de un monto determinado, como dice el artículo 98 de esta nueva ley, te lo van a redondear a 400, ¿verdad? Mientras si no caes a ese categoría, rubro, a esa categoría, pues la ley no te menciona, y si no te menciona te deja en el limbo, ¿verdad? Por un lado, y por el otro, tiene unos aspectos de redacción o de semántica jurídica que los abogados responsables, ¿verdad?, con mucha ética y todo lo demás, no me van a dejar mentir que es una semántica jurídica bastante cuestionable. Por ejemplo, no se sabe cuál es el monto real de la pensión mínima. No se sabe si es 400 o es 304.17. Al menos en el texto de la ley, en el 114 que ellos han aprobado, ahí dice que la pensión mínima es de 304.17, punto. ¿Ya? O sea, hay ambigüedades, es lo que tú dices, Patricio, que no quedan claras en la ley. Ahora bien, detengámonos ahí un ratito sobre el tema de la pensión mínima. Porque algo que también entendimos el otro día, y aquí si no nos corregís, es que la pensión mínima de vejez es la que se redondea a los $400, no así la de invalidez ni la de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, la pensión mínima es la de vejez, esa es la que llega a los $400. Sí. Las otras dos no. Vaya. De acuerdo a lo que publicó Casa Presidencial, una vez se aprobó la reforma, ahí por el 21 de diciembre, o por cierto, en un tercer madrugón, vea, que lamentable que así sea, sucede que publican que a $400 iban a llegar las pensiones vigentes con un monto mínimo a ese día. O sea, todos los pensionados con 304 a $400, los pensionados, no los cotizantes. Son dos cosas muy distintas. Muy diferentes, sí. Ya. Al leer el texto de la ley, y voy a dar los artículos, tenemos el artículo 97 que habla de la fórmula de cálculo, ¿verdad? De hecho, los vamos a buscar para leerlos. El artículo 98 que habla de esos rubros, por ejemplo, si cae el cálculo de la pensión en 390, dice que las pensiones que están en el rubro de 390 a menos de 400 llegan a 400, ¿sí? Para que la pensión mínima sea de 400. Pero ¿y los que caen en 389? No los menciona, ¿verdad? Pero no los hacen redondear. No los menciona la ley. O sea, no queda claro en la ley, entonces. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, si no queda claro, cualquier abogado le dice a uno, no hay un reconocimiento de derecho. Punto. Y esto estará pendiente en otra cosa que aprendimos el otro día, es que hay una norma, la ley obliga a que el Banco Central de Reserva desarrolle una normativa para la aplicación de la ley del sistema de pensiones. Entonces, ¿será que en esta normativa, que no sé si ya está lista o la está elaborando el Banco Central de Reserva, se van a aclarar todas estas situaciones, Patricio? Ya fueron publicadas los lineamientos, ¿verdad?, de aplicación de los beneficios, pero es una copia prácticamente del texto de la ley. Ya. No ayuda en nada, dices. Solo dice que al cálculo se le va a aumentar el 30%, pero ya lo dice el artículo 98, inciso primero, ¿verdad? Entonces, habla de que la fórmula de cálculo para los trámites que ya estaban vigentes antes de entrar a la ley podrían seguir su curso normal. Estoy hablando la fórmula de cálculo que se derogó, optados artículo 197 de la ley anterior y obligados artículo 131 de la ley anterior. O sea, si al 21 de diciembre un hombre o una mujer obligado u optado tenía ya su trámite avanzado de pensión, puede, dicen los lineamientos, perfectamente jubilarse con esa anterior fórmula de cálculo, ¿verdad? Más cosas, digamos, como decir realmente este es el monto de pensión mínima a partir de tal fecha, no aparece, ¿ya? Es como cuando tú viajas, hacer una comparación, vean, cuando viajas del centro de San Salvador a Santa Tecla, ¿cuál te sale mejor? Porque vas directa a la 101B, porque va por la Panamericana. En cambio, si agarras la 101D, das la gran vuelta, perdes más tiempo, etcétera. Así está esta ley. Y usas la 101B. claro que sí. Okay. Puesto que pone el ejemplo. No, por eso pregunto. Entonces, sí, claro. Entonces, así está esta ley. Te dice ahí en el 98, bueno, tenés un rango, si caes en te lo vamos a redondear. Si no caemos, ¿qué?
Sí, por eso te digo, en esta normativa o lineamientos, como tú le acabas de llamar, del Banco Central de Reserva, no aclararían estas situaciones. No. O de acuerdo a ti, lo que se ha publicado no aclara estas situaciones. No, queda claro que las pensiones mínimas a 400 son para los que ya estaban pensionados con 304.17. Es la publicación de Casa Presidencial, está más que claro. $90, $94 más o menos les aumentaron. Que dicho sea de paso, ese aumento que publicaron en Casa Presidencial es desigual e inequitativo, porque te da 30% para todo el mundo, de tal forma que si tenías $2,000 antes de entrar en vigencia esta ley, te aumentan 600 de un solo, versus alguien que solo tenía 304, solo $90, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el beneficio con justicia social? Pero y que no hay categorías, dependiendo de tu pensión actual, así es el porcentaje que te va a aumentar. Sí, pero lo que pasa es que hay un techo. No, yo sé, pero la tabla que publicó Casa Presidencial decía que no todos iban a tener un incremento de 30%, sino que dependiendo de la categoría en la medida que te acercabas a 3,000, obviamente iba a ser menos tu aumento, pero el grueso, ¿verdad?, que estaba en... El ejemplo clarito es la pensión de $2,000, $600 de un solo, ¿sí? Ok. ¿Cuánta gente hay con $2,000? Eso te iba a preguntar, pero en realidad, ¿cuánta gente habrá con una pensión de $2,000? Del universo total de más o menos 114,000 pensionados por vejez, porque solo los de vejez, hay que recordar. Sí, ahí es donde es ¿qué sería? Una falacia decir que todas las pensiones van a aumentar un 30%. Exactamente. Porque no es así. Así es es. solo las de vejez. Que son la mayoría también, entendería. Por invalidez total y sobrevivencia no entran. No entran. Ahí están en los lineamientos. No entran. Y es más, la AFP ahorita está notificando mucha gente con pensiones que no son de vejez que no les van a aumentar. Por ejemplo, de viudos, viudas, huérfanos, ascendientes huérfanos. O sea, padres y madres que su hijo fue el causante, ¿verdad? Entonces, que no les van a aumentar su pensión. Porque esas no entraron en esta reforma que hicieron. Exactamente. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen pensión de la pareja? Porque alguien me decía, Patricio, sobrevivencia. De sobrevivencia. Entiendo que la ley decía que si la esposa de Tony se muere, la mitad de la pensión de ella le queda a Tony. Pero como era del INPEP, entonces va a tener un límite, va a llegar un límite en que le van a decir a Tony, mire, ya no le vamos a seguir pagando la pensión que le pagábamos porque ya se terminó. ¿Es así? No. La cuenta individual, cuando se agota, entra en operación la garantía estatal del 119 que ellos han aprobado. La cuenta de garantía solidaria. Que es la cuenta de garantía solidaria. solidaria. Yo digo los que estaban en el INPEP y en el IS, los que se jubilaron con INPEP e IS. Cuando termina el último beneficiario, en este caso, como es un sistema de reparto, se mantiene en condiciones, ¿ya? De tal forma que si termina el último beneficiario de recibir esa pensión, porque era una pensión que ya estaba vigente antes de aprobarse esta ley, ¿verdad? Hasta ahí llega, porque era pagada con fondos públicos, ¿sí? No era pagada con un ahorro. Eso en algún momento va a terminar. Claro. Porque se va a morir el último. Claro, de hecho, es el grueso de estas pensiones otorgadas por el SPP, o sea, el Sistema Público de Pensiones, empiezan a convertirse en causantes, la mayoría, un buen número, este es un dato actuarial que estoy dando, de entre el 2028 hacia adelante. O sea, empiezan a decrecer el número de pensionados por vejez del antiguo sistema para empezar a convertirse en viudos, viudas, huérfanos, etcétera. Ya solo los sobrevivientes es lo que dices. Exactamente. ¿Cómo quedan las AFPs? Es otra de las preguntas porque continúan. Hay quienes dicen que la reforma que acaban de hacer a todos estos cuerpos de ley lo que hacen es legitimar la existencia y el funcionamiento de las AFPs, y que y hoy creo que estaba en frente a frente el ministro de Hacienda y sigue el gobierno aseverando de que ha disminuido la comisión de las AFPs, pero eso también es relativo. El que diga eso es un mentiroso. Hay que hacer las cosas claras, ¿verdad? Y me voy a tomar un eslogan, hay que aclarar conceptos, ¿verdad? Aclarando conceptos.
Con el permiso del copyright. ¿De quién es? ¿De Aclarando Conceptos? ¿De Josué? No, del señor. No, de don Armando Bukele, que en paz descanse, ¿cierto? Vaya. A mí la gente que ellos mandan con sus troles me han atacado diciendo de que es una farsa lo que yo ando diciendo de que las AFP se van a hacer más millonarias. Pero veamos los números. Y lo voy a hacer en base a los números que a ellos les gusta escuchar, para comprobarles que sí, hoy son más millonarios. Un ministro por ahí, ¿verdad? Andaba diciendo de que las AFP cobraban 2% de comisión, ¿verdad? Hasta antes de aprobarse esta reforma. Lo cual no es cierto, porque en la ley anterior, en el artículo 16 de la ley anterior, ¿verdad? Decía que era una comisión del 1.90, ¿sí? Hoy, al leer el artículo 16 de la ley aprobada, y esta es una prueba de lo que acabo de decir al inicio de la entrevista, que lo que hicieron fue un copy-paste, o sea, ahí cuestiono yo que tan integral es esta reforma, ¿verdad? Leamos el artículo 16, aquí lo ando buscando, de la ley vigente. Que es algo grande. Y esto que le bajaron artículos. Vamos a ver, artículo 16. Aquí está lo que dijo el ministro, y lo está tuiteando Diario de Salvador. Ministro Alejandro Zelaya, y abro comillas: en los últimos días de diciembre se aprobó la reforma integral al sistema de pensiones, la cual incluye un aumento del 1% al aporte de los empleadores y se redujo la comisión a las AFP. De esos ajustes se financia el 30% de aumento en la pensión. Entonces yo le voy a leer lo que dice, lo que ellos aprobaron. Esta no es información de Patricio Pineda ni de la mesa, es información pública, es información de ellos. Artículo 16, monto y distribución de las cotizaciones. Los empleadores y trabajadores contribuirán al pago de las cotizaciones dentro del sistema en las proporciones establecidas en esta ley. La tasa de cotización del sistema será del 16% sobre el ingreso base de cotización, o sea, el salario, ¿verdad? Correspondiendo el 7.25% para el trabajador y el 8.75% para el empleador, y se distribuirá así. Letra A, 9.0% del salario será acreditado en la cuenta individual de ahorro para pensiones. De ese total, 7.25%, o sea, la parte del empleador va 100% a su cuenta individual, más 1.75% de la parte del patrono, ¿verdad? Para totalizar 9%. Y ya voy a explicar que incluso le bajaron a ese porcentaje de las cuentas individuales. Letra B, el 6.0% del salario va a la cuenta de garantía solidaria, ¿verdad? Y ojo con esto. Y letra C, 1.0% del ingreso base de cotización, o sea, el salario, se destinará como comisión para las AFP. La pregunta es concreta: ¿bajó o no la comisión? No bajó, aumentó. Y aumentó en 0.10%. ¿Ya? Porque antes era el 0.9 y ahora 0.875. No, antes de esta ley del 1.90, ¿verdad? Ellos están diciendo que le van a quitar 1% para destinar a la cuenta de garantía solidaria, lo que acaba de leer Tony, ¿sí? Y 1% para la AFP. Entonces, en condiciones de la ley anterior, a 1.90 le quitas 1, ¿cuánto te queda? 0.9. Ajá, ¿y por qué le vas a dar 1% a la AFP? ¿De dónde bajó la comisión? ¿Ah? Que me explique el ministro dónde bajó la comisión. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer él, no andar de propagandero, ¿verdad? Engañando a la gente. Vaya, pero esa es con información de ella. Hoy vamos con información real, ¿verdad? Publicada por la superintendencia, de la que no van a hablar ellos, pero yo sí lo voy a hacer. Superintendencia de Pensiones. Sistema financiero. Del sistema financiero. El artículo 46 de la ley derogada te dice en el último inciso que cada 6 meses las AFP, y eso se mantiene en esta nueva ley, deben de publicar sus estados financieros, ¿sí? ¿Verdad? Ok. Resulta que la distribución real antes de esta ley
era de la siguiente manera: del 1.90, las AFP tomaban 1.12, ¿verdad?, para el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, que se desapareció porque hoy lo va a asumir el ISP, ¿sí? Ese es el famoso 1%, que ellos dicen que van a redistribuir. Que es 1.12. Ajá, que era antes era 1.12. Okay. Entonces las AFP reservaban ese pisto de la comisión que agarraban para decirle al asegurado: vaya, aquí está, las contingencias aquí están pagadas, las pólizas, anualmente. El resto, 0.78% que le quedaba a la AFP, ese era para cubrir los costos fijos del negocio, ¿verdad? Son 2 AFPs. Los gastos de administración. Gastos de administración, pago de proveedores, bla, bla, bla. Salarios y el pago de los dividendos a sus accionistas. ¿Ok? Entonces, en la publicación semestral que te obliga la ley a que las AFP debe de reportarla y que la superintendencia debe de subirlas a su portal web, información pública. ¿No me creen? Bueno, www.ssf.gov.sb y busquen el vínculo que dice supervisión del sistema financiero. Entonces ahí hay un montón de pestañitas y en una de esas van a encontrar estados financieros del sistema previsional y están divididos en AFP Confía, AFP Crecer y un consolidado de las dos, ¿verdad? Entonces, al mes de junio, todavía no han reportado el mes de diciembre. Ok. Con .78, Diana y Tony, escuchen bien, a junio del 2022, las AFP con .78 tenían utilidades netas de $7 millones, ¿sí? Al dividir 7 millones entre 48, ahí nos da el ingreso por cada accionista, porque son 48 los accionistas de las AFP. Ok. Multiplicado por 2, en una simple operación matemática básica, nos da 14 millones, ¿sí? Pero el mismo superintendente adjunto de pensiones, cuando se montó la comisión esa ad hoc, ¿verdad?, que dijeron que consultaron a medio mundo, bueno, a mí no, ¿verdad?, ni a la mesa. Entonces llegó el superintendente adjunto a decirle: la recaudación va a subir, ¿verdad?, entre octubre y diciembre del año pasado, les fue a decir. Y resulta que como si sube la recaudación, obviamente sube la utilidad de los accionistas, ¿o no? Sí. Por lógica, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, revisando yo los estados financieros de cada AFP en específico, publicada en los portales web de ellas, o sea, www.confia.com.sb y www.crecer.com.sb, me enteré de algo muy interesante. Y está en la página 2, no, en el caso de AFP Confía, en la página 9 del estado financiero a septiembre del 2022. Vayan y descárguenlo si no me creen. Y en la página 8 de los estados financieros publicados a septiembre de 2022 de AFP Crecer, cuando sumas las utilidades, porque ahí te sale con el concepto dividendos pagados a septiembre de 2022, te encontrás que tienen 18 millones de utilidades a septiembre de 2022. Patricio, pero cualquiera te podría decir, así estaba la ley. ¿A qué quiero llegar, Tony? Eso es con .78 de 1.90 y hoy les van a dar 1%. ¿Cómo la ven? Van a crecer las utilidades. Por supuesto. Ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento es: todo salvadoreño lo va a entender. Si ustedes se fijaron, en todo este proceso de reforma, ¿quiénes fueron los que estuvieron calladitos? No dijeron nada. Las AFP. ¿Por qué? Porque han negociado con el gobierno. Su negocio, valga la redundancia. Vos me das, yo te doy. Punto. Pero no me toques el negocio. No, te voy a dar más. Patricio, así de fácil. Sube el aporte del empleador, ¿verdad? También otra de las cosas que habría que entender, hicimos la pregunta a Tatiana Marroquín y los criterios no los conocía, era que para los que habían retirado ya el 25% de su cuenta, de su fondo, de su ahorro individual, pues entonces ya no aplica tampoco el aumento del 30%. A no ser que devuelva a no ser que devuelvas. Y ella nos decía, hay gente haciendo préstamos
bancarios, incluso porque te sale más rentable al final devolverlo y gozar del aumento del 30%. Del beneficio que ha sido aprobado solo para los de vejez, ¿verdad? Sí. Con el incremento del aporte del empleador, ¿es como se va a financiar esto hacia el futuro? O sea, ¿cómo esto tiene sostenibilidad en el tiempo? Te dejo plantear la pregunta porque ya viene el desayuno de San Martín. Y son las 8:31. Mejor para bajar los ánimos. Al menos este desayuno lo tenemos asegurado. Por lo menos. Esto sí lo tenemos asegurado. Al menos este sí. Y gracias a los que ya están participando, vamos a hacer las preguntas a Patricio al regresar de la pausa comercial. Ya volvemos. Igualmente. Patricio Pineda, quedó pendiente una pregunta antes de la pausa, sí. Y es, esta reforma ya entró en vigencia, ¿qué tan sostenible en el tiempo es y cómo pretende el gobierno financiar esto? O sea, que sea, pues sí, que la promesa sea una realidad. Que el cumplimiento sea sostenible en el tiempo, porque hasta ahora lo que entendemos es que se ha aumentado un 1% al empleador, entonces de ahí pues obviamente habrá más dinero ingresando, pero ¿cómo se vuelve sostenible en el tiempo? Básicamente lo que se tiene que hacer para que no se vaya a desbalancear el sistema en términos fiscales y financieros es hacer una evaluación actuarial o un estudio, actuarial en el que durante el tiempo podamos hacer algunos ajustes paramétricos importantes. Sí es positivo que se le aumente la cotización y no es que sea malo ni bueno del lado solo del patrono, es normal. De hecho, en países como por ejemplo Costa Rica, el patrono aporta un 22% más que el trabajador. En Colombia es un 18% más que el trabajador y bueno, todo el mundo sabe que el presidente Boric en Chile ha propuesto un 6% de aporte más solo para el empleador, ¿verdad? Y cubrir prestaciones que no son de aportaciones directas de los trabajadores, sino que van al sistema universal, del sistema no contributivo. Entonces eso es normal. El consejo que yo le haría a los patronos, y si acaso quieren alguna asesoría, pues estamos también a la orden, es que puedan modificar algunas, digamos, bases presupuestarias de donde puedan ejecutar esas erogaciones o algunas modificaciones de política laboral interna, dependiendo la naturaleza de las políticas laborales que tengan. Entonces, ese 1% implica cerca de 600 millones para el año 2023, más hacia el sistema, ¿verdad? De ingresos al sistema. ¿Cuántos millones? 600, por ahí haciendo. 600 millones. Según el cálculo de Aso Roja. El otro 1% que se agrega al tema de la cuenta de garantía solidaria, quitando la comisión, ¿verdad? De la que ya hablamos, implica otros 600 millones, redondeando anda por 1.240 más o menos la recaudación para este año. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos aumentos que se están prometiendo, que dicho sea de paso, ahí anduvieron algunas voces diciendo que los que cotizan sobre el salario mínimo vigente actual, que es 365, van a tener una pensión de 400. Solo ese rango, escuchen bien, es del 135% de tasa de reemplazo. Eso es único en toda la galaxia y el sistema solar. No hay país en el mundo que tenga a lo sumo 100% de tasa de reemplazo, ¿sí? Y estoy hablando de sistemas de pensiones ejemplares como el Fondo Soberano de Noruega. Bueno, ni ellos andan por el
90%. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el monto de pensión que sustituye al salario cuando yo estaba activo, ¿verdad? Entonces, aquí están prometiendo un 135%. Adivinen cuánto es solo ese aumentito, que son más o menos... De 306 a 400. Lo que ganan el salario mínimo. Sí, son más o menos unas 325,000 personas, más o menos. Implica más de 200 millones. Hay que tener listos más de 200 millones en un año. Así. Pero aquí no estamos hablando de que ese cuadrito que salió de Casa Presidencial, donde te dice que los que tenían 304.17 hoy van a tener 400, que dicho sea de paso, quiero aclarar, ¿verdad? Porque ese es otro ataque. Siempre te encontrás a alguien, ¿verdad? Que te busca sacar alguna gallada, como decimos, y todo lo demás, porque no está de acuerdo contigo. A mí me parece que... A nosotros lo que nos interesa es el análisis técnico. Exacto. ¿Verdad? No, yo lo digo por los que van a empezar a decir, no, es que este está en contra de los aumentos. No, me parece incluso hasta muy poco, ¿verdad? Que a 400 pesos, ¿verdad? Si acaso lo van a hacer realidad para los cotizantes. Entonces, pero el rango, escuchen bien, de las pensiones que van a aumentarse de 304 a 400, pensiones vigentes, ¿verdad?, que fueron publicadas por Casa Presidencial, solo hay más de 100 millones de dólares que hay que tener listos. Ya, en teoría tuvieron que haber sido presupuestados, valga la redundancia, en el presupuesto general del Estado, lo cual no fue así, en la Ley General del Presupuesto. ¿Por qué? Porque esta es una obligación estatal. ¿Ya? Acordémonos que no se cotizó sobre esa base y se les va a dar ese aumento. Ha dicho el ministro esta mañana, y leo textualmente el tuit de Diario El Salvador: en los últimos días de diciembre se aprobó la reforma integral al sistema de pensiones, la cual incluye un aumento del 1% al aporte de los empleadores y se redujo la comisión a las AFP. De esos ajustes se financia el 30% de aumento en la pensión. Sí, pero es que el problema es que no... Cierro comillas. No te dicen, Tony, escucha bien. A los políticos hay que leerlos entre líneas. Te dice el 30% de aumento a la pensión. Una de dos: o te está hablando únicamente del 30% de las pensiones ya vigentes que van a tener aumento, pensiones de vejez, ¿verdad? O te está hablando del 30% de aumento que van a tener las próximas pensiones, ¿sí? Si te habla de los dos, Tony... Yo entiendo que son los dos. Permitime. Si te habla de los dos, ¿sabes cuánto vas a necesitar para hacerlos efectivos a partir de este año? Más de 2.600 millones. Ese es el cálculo actuarial. Y la recaudación no va a superar los 1.200. Entonces... Sí, el aumento, con los aumentos que se han aprobado, decías, va a ser a lo mucho 1.200 millones de dólares. 2023. Dice... y leo textual otra vez, cada vez lo aclaro porque es importante. Pues sí, porque es de la cuenta oficial de Diario El Salvador. La reforma cubre a todos los pensionados, no solo a los que se pensionarán en el futuro, sino a los que ya están retirados. La nueva ley de pensiones ya está vigente. Quienes busquen retirarse ya entrarán en las nuevas disposiciones. Sí. Vuelvo e insisto. ¿Cuál es el parámetro actuarial y la corrida actuarial para hacer cumplir esa promesa? La sostenibilidad, pues. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Ya? Acordémonos que en este mundo, ni en el otro, ni en el que sigue, nada es gratis, ¿verdad? Y según tus cálculos actuariales, ¿cuánto tiempo da la cobija? Mira, algo que la mesa ha tenido, y yo lamento por los que no están de acuerdo con la mesa, ¿verdad?, es que todo lo que hemos dicho en este tema, ¿verdad?, se ha cumplido al pie de la letra. Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan que fue este es un jalón de orejas para los diputados que fueron negligentes en esta parte. Las famosas rentabilidades abajo de cero, ¿se recuerdan? Del año pasado. Eso sigue. Las rentabilidades están abajo de cero. Y los diputados, los políticos no fueron capaces ni siquiera de pensar una alternativa para salir de ese problema. ¿A quién le tocó? A la mesa proponer alternativas. Propusimos hasta 3. ¿No las quisieron recibir? No
no escuchar, peor, etcétera. Entonces, este fenómeno de las rentabilidades abajo de cero, de acuerdo a los expertos, se va a mantener hasta junio del 2024. El daño ya está hecho. Ajá. O sea, que esto es producto de la crisis mundial, ¿verdad? Por supuesto, Ajá. pero hay que actuar. Pero hay que enfrentarla. Entonces, vienes tú y decís, ok, te están prometiendo esto, te están prometiendo lo otro, el esquema de emisión de deuda sigue siendo el mismo. O sea, al diablo le cambiaron solo nombre, pero no cuerpo, no cola, porque antes se llamaban certificados de inversión previsional, hoy se van a llamar certificados de obligaciones previsionales, es lo mismo, es deuda. Entonces, lo único que va a hacer la AFP, hoy felices las AFP, porque las AFP ya no van a tener responsabilidad de estar administrando pistos ajenos que no se han recuperado, pues le toca al ISP, ¿ya? Y es más, hace poco, como un par de semanas, lo que yo advertí sobre esa jugada que está en el cuerpo de ley de creación del ISP, artículo 11, que acaban de aprobar también, ¿sabes quién me dio la razón? La diputada Lorena de Nuevas Ideas, creo que es de Santa Ana, no sé de qué departamento, que dijo, en todo caso, si hay una crisis, porque yo lo había advertido en un programa, el Estado va a responder. Ya están sintiendo que justamente estas modificaciones vienen con crisis. Y yo dije en ese momento, fue hace un par de semanas, que a partir de marzo vamos a empezar a ver la realidad. ¿Por qué? Porque hay ya 132,000 personas con este año 2023 que son las que van a cumplir entre hombres y mujeres requisitos para retirarse y están en ansiedad de ¿cuál pensión voy a tener? $304.17 o $400. 132,000 en el 2023 pueden pensionarse porque han llegado a la edad o y el tiempo de servicio, ambos. Que entonces, son 25 años de trabajo y 60 años de edad hombres y 55 años de edad mujeres. Creo que tú estás en uno de esos rangos. No, sí, yo ya me tendría que haber jubilado. Entonces, el punto es, bueno, incluso ya me pasé 2 años. Que Diana sea nuestra testiga de lo que voy a decir. Vaya a la AFP, saque su estado de cuenta actualizado, ¿verdad? Y hagamos la fórmula de cálculo vigente que ellos han aprobado. Y luego me cuentas de cuánto te queda la pensión, ¿ya? Entonces, esa es a la realidad a la que Diana y mucha gente más vamos, porque en eso me incluyo yo, porque soy cotizante activo. Te repito la pregunta, ¿hasta cuánto tiempo tú crees que esto va a... De marzo para allá, Tony, vamos a empezar a ver la realidad, la cruda y triste realidad. ¿Por qué de marzo? Porque es la gente que empieza a cumplir ya los requisitos y se supone que va a empezar a acercarse, ¿verdad? Y no están sabedores de lo que les espera, ¿verdad? Es más, fíjate cómo son las cosas. En un programa televisivo a inicios de este año, el 30 de diciembre, me convocaron, analizamos la ley, presentamos la fórmula de cálculo, hicimos algunos escenarios ahí, y yo dije, bueno, el problema con la pensión mínima es lo que dice el 114 que han aprobado, que es 304.17, es lo que dice. Las pensiones mínimas serán de 304.17. Para vejez, invalidez total y sobrevivencia. Ahí lo dice textualmente, letra A del artículo 114. Ok, con esto se van a topar. No había pasado ni una semana, ojo con lo que digo, cuando ya me habían empezado a escribir a mi fanpage personas que se acercaron a la AFP y en efecto les dijeron que les tocaba $300. Y la semana pasada atendí a otra persona con un salario alto que le dijeron que le tocaban 300. Cuando digo salario alto, estoy hablando de 4 cifras, ¿verdad? Que le tocaban 327. ¿Nos hemos equivocado con nuestra predicción? No, porque no ha pasado ni un mes de lo que hemos dicho y ya se están viendo con datos verídicos la situación. ¿Cuál es el llamado? ¿Verdad? Porque la mejor crítica es aquella que lleva una solución, ¿verdad? Porque nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie, no nos interesa protagonismo más que aquel que es colectivo, ¿verdad? La solución, señoras y señores, es la siguiente. Para mejorar esa fórmula de cálculo, que es la que ha venido a impactar a los cotizantes, ¿verdad? Artículos 97 y 98 aprobados, lo que hay que hacer es un sistema mixto y vamos a tomar los aspectos positivos que los diputados han aprobado. Ejemplo, han creado una nueva institución,
ISP. El Instituto Salvadoreño de Pensiones. Salvadoreño de Pensiones. Entonces el ISP hay que reformarle un par de artículos ahí en ese cuerpo de ley en el que puedan asumir la administración de fondos de pensiones, no solo la contraloría y pago, como han quedado ahorita. Las AFP como ahorro individual y una comisión mucho más baja realmente, ¿verdad? Baja de la que ya hay. ¿Cómo sería? Tomamos el segundo aspecto positivo que nos parece de esta nueva ley, el 16% de cotización. Entonces lo distribuís, mandás el 13% de esa cotización al ISP, el 2.5% de esa cotización a las AFP y 0.5% para la comisión. Si las AFP no les parece el 0.5%, bueno, que les vaya bien. Véngase un banco, quien quiera asumirlo, cualquiera lo va a asumir. ¿Y sabes por qué? Porque 0.5% de ingreso pasivo, no se van a mover, más que administrar. O sea, ya saben que ese 0.5 les va a llegar. Les va a llegar. Exacto. ¿Ya? Claro, no es una ganancia exorbitante de 25 o 26 millones anuales como la que ha quedado con esta nueva ley. Teniendo una comisión de 0.5, sí, claro, yo sé que a cualquiera le duele, ¿verdad?, empezar a ganar menos, pero hay otros que sí lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces si la AFP no quiere, bueno, se va y venga otro. Entonces aquí tenés la oportunidad de hacer dos cálculos para cada cotizante, uno sobre 13%, que es un sistema de reparto administrado por el ISP, y el otro a cuenta individual administrada por la AFP. Los cálculos nos arrojan que como mínimo puedes establecer una fórmula de cálculo donde desaparezcan obligados y optados, la misma para ambos, solo que con base actuarial, y sería de la siguiente manera: 50% por los primeros 10 años, más 1% por cada año adicional, teniendo sobre la base que por 25 años cotizados te retires con el 65% de tu último salario, por 30 años cotizados con el 70% y por 35 años cotizados con el 75%. Las cosas cambian. De tu último salario cotizado. De tu último salario cotizado. Ajá, pero ¿qué pasa si los primeros años yo gané el mínimo y en el último año gané 2,000? Pues haces el salario. O sea, he estado aportando poco porque estuve ganando el mínimo y hasta el último año gané $2,000. Pero como la base actuarial la tenés 25, 30 y 35 cotizados, se respeta esa base actuarial, ¿sí? Y que bien la aclaración, que durante tanto tiempo salario bajo y los últimos salario poco, alto, entonces te tiras el promedio. Si es más, hasta aquí podemos discutir cuál sería el SBR, o sea, el salario básico regulador. Te voy a poner varios ejemplos de sistemas de pensiones sólidos en el mundo. Unos dicen 36 meses. Lo teníamos nosotros, hasta antes que nacieran las AFP. Otros dicen 120 meses, lo teníamos nosotros hasta antes de esta reforma. Otros dicen los últimos 15 años. Y otros, como Alemania, te dice toda la vida laboral. O sea, si tuviste 35 años trabajados, SBR sobre 35 años trabajados. ¿Y cómo se hace el SBR, licenciado? Fácil, sumás cada mes de salario y el resultado lo dividís sobre la base del SBR. Por ejemplo, si son el salario básico regulador de los últimos 120 meses, sumas cada uno de los salarios y lo dividís entre 120 meses. Entonces, ese es tu SBR, ¿ya? Uh-huh. Entonces, el cálculo es actuarial. ¿Y cuál es la ventaja de un cálculo actuarial? Que te reduce el déficit. Y pasás de 26 mil millones que cuesta esta nueva reforma a 12.780 millones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el haber sucesoral que está próximo, que yo les dije que van a empezar a convertirse en pensiones de sobrevivencia, es menos costoso para el sistema pagar esas pensiones, ¿sí? Y entonces permite que la masa que viene atrás cotizando pueda aportar. Pero ojo, señoras y señores, una cosa que sí es importante decir es que el sistema de pensiones por sí solo no va a mejorar la realidad de este país. A la par de estas modificaciones hay que hacer otras muy, pero muy importantes, y yo ya lo he dicho incluso en este programa. ¿Ya? Mejorar el acceso al trabajo y al salario, eso es una tarea que ahí es donde tienen su prueba de fuego los políticos, que yo veo que no pasan del discurso. Es una ¿verdad? deuda, es lo que tú dices. Hay que mejorar el mercado de valores salvadoreño para que el fondo de pensiones
pueda invertir esa plata y multiplicarla. Hay que quitar ese freno a la tasa de rentabilidad devengada. Es el único país que yo conozco que por decreto te dice vas a ganar tanto de rentabilidad, cuando el devengue de la rentabilidad es producto del comportamiento del mercado, no es porque un decreto me lo diga, ¿sí? Yo pienso, y en esta parte quizás algunos también no están de acuerdo conmigo, pero creo que es lo más sensato, que en vez de que diga ese artículo de esta nueva ley que va a tener una tasa fija del 7%, debería decir tasa mínima del 7%, ¿ya? Y si así gana el ejercicio fiscal 15-20% de rentabilidad en su ejecución durante el año, pues que ese 15-20% vaya a la cuenta individual de cada trabajador, ¿ya? Eso es lo más sano, ¿verdad? Y aparte otras modificaciones como la parte tecnológica, que eso es muy importante también, tenemos que insertarnos sí o sí al cambio de la noción de trabajo que hay en el mundo. Ya hay países ya en el mundo donde ya no trabajan seres humanos, sino que trabaja la inteligencia artificial. Y eso nos va a llegar tarde o temprano a El Salvador. ¿Y estamos preparados o no para ello? Patricio, otra cosa que ocurrió es que se disolvió el Fondo de Obligaciones Previsionales, el FOP. Se creó el Instituto Salvadoreño de Pensiones, pero la ley no es clara al decir cuáles son las condiciones. O sea, ahí va a haber una transferencia, ¿verdad? De ese FOP al ISP. Lo que no dice es la tasa de interés ni a qué plazo se va a transferir ese dinero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que decía al inicio? La semántica, la redacción que tiene esa ley, ahí pierde toda integralidad, porque no quedan claras las reglas del juego, ¿ya? Es más, de acuerdo al artículo 11 de esa creación de ISP, ahí te dice que te van a pasar una mega letra de cambio, va por 9,000 millones, y que esto se traslada a unos libros. Es algo como transitorio, tiene un nombre. No, se llaman es como libros contables, dice ahí, pendientes de devengar, algo así. No queda claro. No me está diciendo si te van a dar una permuta por cuántos años, si después de esos años tenés que aportar tanto, como lo estaba en la anterior ley, ¿verdad? Gradualmente a la cuenta de garantía solidaria. Sí, lo que no dice es cómo te lo va a pagar el Estado, porque pues sí, los certificados de inversión previsional han sido comprados en su mayoría por el Estado. Exacto, entonces, pero se sigue manteniendo ese mecanismo de deuda. Entonces, he planteado una solución que yo considero que es la que tenemos que acuerpar todos y todas. Y quiero aprovechar el espacio, ya creo que estamos terminando. Sí, y hay unas dudas de los radioescuchas que quisiera que vaya, adelante, entonces respondámosla. Va. ¿Qué pasa con la gente del ITFA? Queda fuera. Eso no aplica, ¿verdad? Fuera, artículo 11. Ok. Dice aquí el número 2188, cree que con la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones se va a hacer justicia para los salvadoreños, dice. Yo tengo 34 años de trabajo, me faltan 5 años para la pensión. Yo saqué el 25%. ¿Qué tanto me va a afectar considerando que tengo más tiempo cotizado y me faltan 5 años, ya que están consideradas para las personas con el tiempo de cotizado de 30, no entiendo. Ok, esta persona dice le faltan 5 años para jubilarse, entendería yo que tiene 55. Sí, para no asustarlo al aire, mejor que me escriba en privado en mis redes sociales y ayudarle. Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Twitter aparezco como ya le dio infarto al pobre. En Twitter aparezco como @Patricio P. Pineda, las 3 P en mayúscula. En Facebook aparezco como @Patricio Pineda SV, o sea, B de vaca, ¿verdad? Y las 2 P y esa S y esa V en mayúscula. Y en Instagram aparezco como @Patricio Pineda 2622, todo en minúscula. Ok, hay un audio que lo vamos a poner desde los controles. Adelante. Adelante. Que lleva una solución. Buenos días, Diana Verónica, Tony y a su invitado. La verdad que yo puedo dar fe de eso que está hablando ahí su invitado. Tengo un amigo que está por jubilarse ya, pues cumplió los 60 años y acaba de ir a hacer su trámite y él gana un poco más de 2,000 y fracción de dólares. Y le dijeron en la AFP Crecer que su pensión le quedaba de $340.
O sea, ¿quién va a vivir con eso usted? Entonces el ISP hay que reformarle un par de artículos ahí en Saludos, pues, ¿verdad? Porque la verdad que creo que esto fue hecho para que nadie pasara de $400. Esa es la apreciación que yo tengo. Saludos. Gracias. Habría que conocer las aristas, ¿verdad? De esto también. Mi duda es si mi pensión es lo que tengo ahorrado dividido entre X años. Al subir la pensión. No. Pregunta, ¿no me terminó antes mi pensión? Pregunta Germán Hernández. Muy bien, lo felicito, Herbert, ha entendido lo que yo he dicho. Tony y Diana, la insostenibilidad del sistema es lo que acaba de decir él. Él lo entendió perfectamente. Va a caer en cada cuenta individual. Con esta ley, cada cuenta individual va a tener un déficit de cerca de $30,000, especialmente para los grupos etarios que estamos entre 30 y 40 actualmente cotizando al sistema. Todos los jóvenes, por favor escuchen, les va a hacer falta cerca de $30,000 para que puedan tener su pensión. Herbert lo entendió. Ahí está. ¿Cuál es la lógica de que a los que sacaron el 25% no apliquen? Yo entiendo, o sea, si le restaste a tu cuenta, a tu ahorro individual, pero no habría sido tal vez posible, vaya, miren, no va a ser un aumento del 30%, a los que ya sacaron va a ser menos. El 5%. Ajá. Entiendo que va a ser. Lo que pasa... el 5%, ya dijeron. Sí. Lo que pasa que aquí se comprueba lo que dije también en respecto a esto, que esta propuesta es más de ¿cómo se llama? De incentivo electoral, ¿verdad? Una intención electoral que otra cosa, realmente resolver los problemas a la gente. Porque incluso esta gente que sacó el 25% ha sido triplemente castigada, ¿verdad? La primera de ellas realmente no han perdido el 25%, sino que más. Acuérdense que el artículo 110, letra A, que hablaba de este anticipo, decía que usted estaba consciente que si sacaba el 25% se llevaban los intereses dejados de percibir en cola. Entonces eso aumentaba. Y yo tengo casos documentados, ¿verdad?, de que han perdido hasta el 60% por haber sacado su anticipo. Y eso estaba en la lógica que entre más ahorro tenía, más alto era su ahorro, más le quitaban de intereses. Ese es el primer castigo. El segundo castigo es lo que acaba de mencionar Tony, que en vez de darles el 30%, por lógica, ¿verdad?, ellos lo hacen así, parejo, algo básico, pues entonces como estamos ofreciendo 30%, solo te vamos a dar 5%, ¿verdad? Con eso tenés que conformarte. Y el tercer castigo es que los diputados han sido irresponsables e irrespetuosos con esta gente, porque ya había una funcionaria, y eso fue viral, ¿verdad?, de la boca de ella salió a decir que eran sinvergüenzas los que habían apoyado a esta gente que sacó el anticipo. Entonces se entiende que tanto los que sacaron como los que apoyaron son sinvergüenzas. Entonces ese es el triple castigo que les han aplicado, cosa que no es correcto, en tanto que ¿qué le importa a un funcionario público lo que la gente haga con su pisto, ¿verdad? Lo que tiene que hacer el funcionario público es educar a la población financieramente para que no caigan los dulces envenenados. Y mira qué bonito, que esta frase me la copiaron muchos políticos y la estaban diciendo sin querer queriendo, como decía Chespirito. Dulces envenenados. Sí. Ajá. Y hoy aprueban una medicina amarga, vencida y envenenada. ¿Me entendés? Entonces, ¿de qué salimos entonces? No salimos de nada. Aquí pregunta Fernando, ¿la nueva ley dice algo sobre los jubilados que siguen trabajando? Pues en ese caso, de acuerdo a lo que está plasmado en la ley, sí pueden seguir trabajando. Eso está ahí por el artículo 150 en adelante, con la condición, ¿verdad?, que a diferencia de antes, hoy sí les va a tocar que aportar el 7.25 a ellos y el 8.75 a sus patronos. O sea, Diana Verónica, como pusiste mi caso, ¿verdad?, retomémoslo. Diana Verónica puede seguir trabajando, o sea, se jubila, sigue trabajando, pero 16% del salario de Diana Verónica va a estar cotizando. Puedo seguir cotizando. Exacto. Antes no se podía eso. Antes yo me jubilaba y ya no tenía que trabajar por servicios profesionales. Algunos hacían eso, otros manejaban el trabajo normal, pero no aportaban, ¿verdad? Y a otros pues los echaban, obviamente.
No, entonces, por eso, pero va. Pero hoy sí vas a poder seguir cotizando. Tener tu pensión y cotizando. Y ese dinero que yo sigo aportando, ¿en qué momento se me va a dar? Te lo van a dar no me recuerdo exactamente cómo dice el artículo. Cuando reencarnes. Pero ponen una edad, creo, ahí, digamos, cuando hay dos posibilidades. Uno, si después de 5 años ya, dice el pensionado. Dicen que si uno reencarna, viene corregida y aumentada. Sí. Entonces, yo misma me doy miedo. Entonces, si la persona decide, en este caso Diana, decide después de 5 años estar pensionada y cotizando, no, ya me quiero retirar, en la fecha de tu cumpleaños te lo van a devolver. Eso adicional que yo he... O si no, después creo que cuando tienes ya como 80 años, algo así. Dice, no tengo clara esa parte, pero sí te da esas dos posibilidades. Buenos días, radio escuchas. No, interesante. No, porque puedes dejar de trabajar, pero ese dinero adicional no te lo van a regresar inmediatamente, sino que hasta cumplido un plazo. Sí, así es. Lo que tú y en la diciendo. fecha de cumpleaños. Y en la fecha de tu cumpleaños. Entonces, pero como cae libre, va a ser después. Híjole, va a ser después. Quiero mi cocol. No es importante esto, y quiero terminar esta parte con lo siguiente. No sé si hay más preguntas. No, ya no. Bueno, muchas gracias, Patricio, por compartir todos estos datos. Excelente entrevista, dice el número 6410. Juancho, ok. Bueno, quiero terminar anunciando 2 cosas importantes. Una de ellas, el día de mañana estaremos en Nabuca hablando de este tema, ¿verdad? En una cátedra abierta, están ustedes invitados. ¿A qué horas? 5:30 de la tarde. Ok, en el ICAS. Okay. Ahí están las maestrías de economía y todo, ¿verdad? ¿Estarás tú y alguien más? Estaremos junto con la maestra Zaira Barrera y el maestro Ricardo Castaneda del ICEFI. Y su saludo a Ricardo. Vi esa publicación. Entonces, vamos a estar ahí a partir de las 5:30. Y lo otro importante, que quiero hacer la convocatoria esta mañana, aprovechando el espacio, el 27 de enero, la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna va a su 4ª marcha negra, ¿verdad? Vamos a llevar esa propuesta para cambiar esa fórmula de cálculo y que no se siga metiendo en ansiedad a la población, para que realmente sí hagamos una buena reforma. Nosotros tomamos elementos positivos de lo que los diputados han aprobado, entonces, vamos en marcha a la Asamblea Legislativa el 27 de enero para entregarles esa propuesta a los diputados, y ahí vamos a ver si realmente tienen la voluntad de apoyar a la población, ¿verdad? Nuestro objetivo es claro: el sistema ha entrado en una crisis dura y hay que evitar que colapse. Entonces, ya dejémonos de discursitos, de propaganda, no, se acabó. Hoy vamos a la realidad y asumamos la responsabilidad para cambiar en favor de los intereses colectivos. Entonces nos vamos a concentrar en la Plaza Salvador del Mundo a las 8 de la mañana ese día, y vamos en camino a la Asamblea Legislativa. Nosotros no vamos a pelear con nadie, no se preocupen, que no lleva esa intención. Hay mucha gente ya afectada. Escucharon ustedes el audio, ese es uno de tantos casos de que lo que uno ha dicho en este tema se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, ¿qué más pruebas quieren? Solo que les pase lo que decía nuestro querido Nazareno, ¿verdad? Nuestro Redentor, para que aquellos, por más que oigan, no entiendan, y por más que vean, no crean. Yo espero que usted no caiga en esa categoría, porque entonces está jodido o jodida. Y lo último, el político lo único que quiere es tu voto, jamás mejorar tu calidad de vida. Bendiciones para todos. Gracias, Patricio. ¿Quieren volver a escuchar esa entrevista? Pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.